pasivo de no advertir que se trata de una mentira. Porque si yo caigo en una mentira burda, no alcanza. ¿Sí? Es atípica la conducta, está por fuera de la figura penal. Nosotros llamamos atípica a la que no encuadra dentro de la descripción que tiene el tipo penal. Y después tiene el desplazamiento patrimonial. Pues son delitos contra la propiedad. Lo que tiene que haber es un perjuicio patrimonial, un menoscabo del patrimonio de aquel que va a la inmobiliaria a comprar ese inmueble. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Normalmente, en este tipo de actividades, plantear cuál es la situación real del inmueble, ¿sí? No ocultarlo, y no llevar, porque normalmente las constructoras empiezan para que ustedes tengan en cuenta, a vender. Hacen un edificio de muchos departamentos. Y por ahí empiezan a vender el mismo inmueble a varias personas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces empezamos a configurar otro tipo de ilícitos donde quedan normalmente las inmobiliarias enganchadas en la conducta delictiva. Porque precisamente ustedes están vendiendo ese inmueble. Por ahí ustedes no lo saben, que en otra inmobiliaria están vendiendo el mismo inmueble, o la misma constructora está vendiendo el mismo inmueble. Entonces ustedes quedan fuera. ¿Correcto? Porque como estas conductas son dolosas es cuando el sujeto activo, el que lleva a cabo la maniobra delictiva, tiene intención de cometerlo. Si yo desconozco que ese mismo inmueble lo están vendiendo a otro sujeto o a otro sujeto, entonces mi conducta no va a ser reprochable penalmente. Podrá tener otra consecuencia si hay una falta ética, pero corre por otro andar y ver. No habría consecuencia penal. Esa es una de las variables. Si ustedes Nosotros tenemos una figura general de la estafa, que es el artículo 172. Que dice el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falso título, influencia mentida o aparentando bienes, etc. El abuso de confianza. ¿Sí? Y acá empiezan a operar otras circunstancias que pueden llevarnos a otro delito. No concretamente a una estafa del 172, que va a tener la misma pena, pero sí a otra estafa. Por ejemplo, la administración infiel, que está en el artículo 173 séptimo. ¿En qué consiste? Me dan como inmobiliaria la administración de un consorcio, que muchas veces lo hace. Entonces empiezo yo a manejar el patrimonio del consorcio, las expensas, el pago de la luz, los proveedores, etc. Y no llevo una contabilidad prolija que demuestre que lo que ingresó está en el balance correspondiente con lo que egresó. Me ha pasado cuando yo ejercía la profesión, donde la administradora no me cerraban los números. Hizo una asamblea, se le pidió rendición de cuentas, trajo la rendición de cuentas. Claro, pero lo que pasa es que los recibos aparecían discordantes, porque el mismo proveedor tenía el recibo, no, supongamos el recibo 1 de fecha 15 de enero, 15 del 1 del 2024. Y el recibo 2 era 14 del 1 del 2024. El 2 es anterior al 1. Bueno, toda esa desprolijidad, la desesperación para tratar de justificar el egreso que no tenía respaldo documental, claramente había configurado un delito. ¿Qué pasó? Se le dijo, esto no cierra, hay que devolver el equivalente a un departamento, era. Hoy, como está implementado todo el sistema judicial, este tipo de ilícitos se soluciona en lo que se llama la ORAC. ¿Sí? Se hace la denuncia penal en la fiscalía, el fiscal ve que es un delito económico, la ley de conciliación y reparación integral permite que se concilie, se manda a ese organismo que depende del Ministerio Público Fiscal,
queda reservado, se hace una negociación interna y se puede solucionar sin llegar a mayores, porque el problema más grave es, me condenan por alguno de los delitos que venimos analizando y me van a sacar la matrícula. Me quedo sin trabajo. Si yo tengo una denuncia con estas características, lo llevamos a este organismo, ¿sí? Que es una decisión del fiscal, pero normalmente cuando se trata de plata lo suelen mandar para que terminen conciliando las partes, se arregla, se paga, se termina ahí, se extingue la acción penal, se archivó y solucionamos el problema. Entonces, es como los médicos. Cuando le decimos a los médicos, miren, ustedes tienen que tener la historia clínica, ¿sí? Perfecta. Vas al paciente, yo le anoto y dejo constancia de cada cosa que voy haciendo. Bueno, usted también tiene que ser prolijo para evitar estos problemas que después se nos pueden presentar y no tenemos forma de solucionarlo, o si no tenemos la plata, la tenemos que salir a conseguir para conciliar este juicio, o terminaremos en un juicio oral, posiblemente con una condena y una inhabilitación para el ejercicio de la profesión que ustedes están abrazando. Entonces, ¿alguien tiene pañuelito? Sí, porque estoy... Porque la verdad que vino pobre, súper engripado. Ay, gracias. Entonces, gracias. Perdón. Ya estamos todos parecidos, ¿eh? Nosotros no estoy así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser prolijos. Porque la administración infiel, como forma comisiva del delito de defraudación, hay dos formas para que ustedes las vean. Yo puedo, porque yo les traje dos versiones de lo que se pueden encontrar habitualmente, que es ustedes vendiendo propiedades en una propiedad horizontal, desde pozo, ¿sí? O administrando. Las dos formas más comunes en las que van a intervenir. En un caso, ustedes tienen, si están decididos a cometer un delito, la intención estafatoria está desde el principio, está clarísimo, porque no hay otro vínculo con la persona que le viene a comprar. Entonces ustedes están en una maniobra delictiva. Córranse de ahí. Córranse. Hace poco condenaron a un constructor, y yo no sé si no estaba también el de la inmobiliaria, a 13 años. Había como 150 estafas en el medio, de víctimas de maniobras estafatorias. Ustedes dirán, pero ¿cómo le ponen a una persona 13 años por estafa? Si la pena tiene de 1 a 6, sí, pero cada estafa es independiente. Entonces yo puedo sumarlo, tengo que sumarlo si es un concurso real, y lo puedo sumar hasta 50 años. ¿Está? ¿Es normal que a una persona se le condene a tantos años por estafa? No, pero está pasando. Hay un reclamo social donde los problemas económicos se están tomando de otra manera. Pero paralelamente está esto que yo les estoy diciendo, la posibilidad de decir, miren, yo lo quiero conciliar esto, lleguemos a un arreglo. ¿Qué quiere la víctima en los delitos patrimoniales? Recuperar la plata. Si van presos, los sujetos activos no van a recuperar nada, seguramente. Entonces lo que quieren es recuperar la plata. Bueno, habrá que solucionarlo eso. Y en la otra variable que yo les decía es la administración infiel, donde me dan el manejo o administración del patrimonio y yo obtengo un beneficio para mí o para otro, para un tercero. En estos casos, la relación nace de un vínculo comercial lícito, porque alguien me contrata a mí para administrar, entonces está depositando su confianza en mí, para que le administre el patrimonio. Y ahí se subvierte la voluntad del sujeto. De llevar un negocio lícito lo transforma en ilícito. Y en ese tipo de conductas, ¿sí?, de administración infiel, no es que yo, en el ejercicio fiscal, en ese año que yo tengo que rendir cuentas con el balance que se pone a consideración de la Asamblea,
voy a estar, por cada acto que yo voy realizando, voy a estar cometiendo un delito de estafa. No, es considerado lo que se llama un delito continuado. Nace desde que se cerró el balance anterior hasta que se cierra el del ejercicio fiscal. Es una sola conducta. Entonces no voy a tener un concurso de hechos por cada acto defraudatorio que estoy cometiendo. Y se llama defraudación, eso. Uno es la estafa y la otra es la defraudación. ¿Está? ¿Qué puede pasar también? ¿Con qué nos podemos encontrar en esto? Que estoy vendiendo como libro un bien que no lo es tal. ¿Sí? Que está grabado o que está o es de un tercero y lo estoy vendiendo como propio. Ese tipo de conducta yo, como martillero, tengo obligación de comunicársela a quien viene a comprar. Porque le estoy generando una incertidumbre respecto a la posibilidad de escriturar. El tema es si el boleto, ¿sí?, que es una promesa de escrituración, no es la escrituración, alcanza. Entonces, lo que ha pasado, y por eso se crea después la figura del inciso 11, el 173, ¿sí?, el desbaratamiento de derechos acordados, que es otro delito que se pueden enfrentar, es que en un momento dado empezaron a hacerse las construcciones de pozos, ¿no?, los edificios de pozos. ¿Y qué pasaba? Se empezaban a vender los departamentos que todavía no estaban. Entonces se vendían 5 o 6 personas. Y hay una persona que tiene un derecho primero, que es el que hizo el primer boleto y que ya pagó. Bueno, ese tipo de conducta no estaba tipificada en el Código Penal. No la teníamos, fue en la época de Perón que apareció, allá por el 45 creo que fue, y donde proliferan fueron en el 70 y pico, creo que aparecen con mayor. Bueno, entonces, ese tipo de conductas hicieron que se crease esta figura específica de defraudación, que tiene la misma pena que la estafa genérica del 172. Pero tengan en cuenta esto, no se puede estar vendiendo el mismo bien a distintas personas y después aparece uno y dice, yo soy el dueño, no, pero yo también, y genera un litigio, ¿sí?, que torna litigioso la posibilidad de ejercer ese derecho que yo ya tengo. ¿Sí? Lo mismo que si se traba un gravamen, se le hace una hipoteca o una prenda con registro sobre un bien. Entonces, ¿cómo le va? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prolijidad en nuestra actividad, lo cual no quiere decir que exalten las bondades que puede tener una propiedad, ¿sí? Lo que sí no se puede hacer es mentirle a la gente que le estoy administrando. ¿Está? Eso es fundamental porque la mayoría de los trabajos van a tener, normalmente, ¿a quién van los consorcios? A las inmobiliarias, para que le manejen el patrimonio común, que es las expensas, lo que se recauda por las expensas. Bueno, en ese caso hay que ser prolijo porque normalmente suelen venir denuncias por administración fraudulenta. Esto es normalmente lo que ustedes se van a encontrar son delitos contra la propiedad. A ver, lo que yo no haría si fuese un martillero es hacerle firmar a la gente en blanco, ¿sí? Porque lo que se van a encontrar normalmente es abusos de firmas en blanco, ¿sí? A mí me dan un documento para determinado fin y lo cambio, lo dedico a otra cosa. Eso yo le diría, o por lo menos yo lo tenía cuando ejercía la profesión, por principio, no hacer firmar en blanco nada. Porque después hay que probar, hay todo un mecanismo en el Código Civil y Comercial, que por ahí lo vieron, el valor que tiene una firma dada y si hay que probar si es instrumento público o instrumento privado. Si van a hacer firmar algo cuando está, como son, a ver, en los instrumentos públicos tienen presunción de autenticidad, eso lo saben, ¿sí? Valen por sí mismos. Tienen que hacer una acción de redargución de falsedad para probar que no es cierto el contenido que tiene el instrumento y que hay una falsedad ideológica del contenido de ese documento. Está en el artículo 293 del Código Civil. Pero bueno, tenemos que probar, Código Penal, tenemos que probarlo, ¿sí?, por sí mismo porque se invierte la carga de la prueba. En los instrumentos privados no, quien alega tiene que probarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Yo normalmente lo que hacía es, cuando tenía que hacerle firmar algo a alguien, abajo del cuerpo del instrumento, le ponía una línea de puntos. Y le hacía firmar con lapicera, si es posible, con lapicera de tinta. O sea, ¿pero para qué? Porque yo con una pericia puedo sacar si la firma está puesta por arriba o por abajo de la línea de puntos. El perito me va a sacar la secuencia de realización del cuerpo. Si está hecho en una sola secuencia o está hecho en dos. Fíjense en lo que nos tenemos que cuidar, porque es así. La gente cuando va a comprar un departamento va con toda la alegría a comprarla. Después cuando no le gustó el departamento empiezan los problemas. Bueno, con los abogados pasa lo mismo. Somos como el padre, el cura que recibimos todo, contenemos todo, pero cuando sale mal la cosa pasamos a ser el enemigo. Entonces la forma es cuidarse. Tratar de no dejar baches. Obviamente estamos hablando que se va a trabajar con buena fe, ¿sí? Y no quedar atrapado. Quizás a veces las constructoras con tal de vender les empiezan a endulzar el oído y uno se empieza a meter y quiere vender y termina después en una mega estafa, que es lo que tenemos que tener cuidado. Pero no siempre pasa, no es lo habitual, por eso les decía, no se asusten. Nosotros con el Código Penal aparecemos al final, cuando no hay otras alternativas, y en el medio están lo que se llaman las salidas alternativas al proceso. ¿Sí? Se ha flexibilizado el juicio penal, permitiendo conciliaciones para que podamos salir de la persecución, porque en realidad no se quiere condenar a la gente normalmente. Lo que se trata es de aquello que no se puede, sí, se condena. ¿Sí? Un homicidio no vamos a ir a una conciliación. Algunos las han planteado, yo ya les he dicho que no se puede este tipo de delitos. Los delitos patrimoniales sí, porque en definitiva tratan de solucionar el problema a las dos partes. Los escucho, lo que quieran preguntar. Yo puedo seguir siguiendo. No, la idea es, ahí les dio una introducción acá al doctor de algunos de los temas que podemos llegar a tener en nuestro desarrollo profesional, sobre lo que habló, sobre lo que explicó. Si tienen, ahí tenés agua, mira. Si tienen algo puntual para preguntar, alguna duda, aprovechen el momento que lo tienen acá. De lo que él les puede explicar, yo no tengo conocimiento más que por arriba y a veces de preguntarle a él. Pero no me pregunta por problemas de él. No importa. Por duda nada más que tiene. ¿Viste? Pero, o sea, hay cosas que yo no les voy a poder responder, y mucho menos con la precisión y la certeza que puede tener, o que tiene la vivencia que tiene él. Entonces aprovechen el momento, evacúen cualquier duda. Fíjense, espera, déjame que miren cómo funciona esto. Es así, la Biblia penal es esta. Fíjense, el 172 lo vimos, ¿no? Sí. El inciso 9, que es una forma de defraudación, esto que yo les decía. El sujeto que quiere ir y estafar a alguien, perjudicarlo, cometer un fraude, porque en eso se trata la estafa, ¿no? La esencia de la estafa es el fraude. Generar un perjuicio a otro para beneficiarme yo o que se beneficie un tercero. El inciso 9, que es una defraudación, hay una relación lícita al principio, pero que se subvierte esa intención lícita, dice, el que vendiera o grabare como bienes libres. ¿Sí? Estoy vendiendo un inmueble que le estoy diciendo está sin ningún tipo de problema. Es decir, no, quédese tranquilo. Yo voy a una inmobiliaria donde se supone que está todo en regla, donde hicieron todos los estudios del inmueble previamente. Y le digo, está libre. Los que fueren litigiosos o estuviesen embargados o grabados. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a comprar un inmueble? Pedimos un informe de dominio. A ver, mándenme esto para ver cuál es el estado catastral de este inmueble. Si está embargado, si tiene el que lo está vendiendo tiene una inhibición, ¿sí? Que no alcanzaría la inhibición, quedaría fuera de este tipo de delitos porque no es un gravamen, es una medida de protección directamente para que el sujeto no pueda desprenderse de bienes, aquel que lo quiere vender. Embargados o grabados, y el que vendiere, grabare o arrendare como propios bienes ajenos. Arrendar es también, es decir, alquilar.
es propio, no es mío y lo estoy alquilando. Entonces yo voy, cuando voy lo alquilo y cuando voy al inmueble está ocupado por un tercero. Bueno, esto es lo que se tienen que cuidar ustedes en este tipo de juicios, porque si yo le vendo a una persona un inmueble como libre y en realidad tiene un embargo trabado, lo estoy haciendo incierto a la posibilidad de poder escriturar. Después discutimos si el boleto alcanza o no, no, en este tipo de delitos sí. Por eso, con respecto a lo que dice acá Sergio, lo hablamos en un montón de oportunidades. Recuerden que nosotros tenemos obligación de pedir 2 informes, de dominio e inhibición. Y en caso de tener alguna restricción, una medida cautelar que afecte a la propiedad de la cual vamos a hacer la venta y se va posteriormente de la escritura, se va a transmitir ese dominio, si nosotros previamente hicimos un boleto de compra-venta, tenemos la obligación de pedir ese informe. Y en caso de que surja algo del informe, lo que tenemos que hacer como primera cosa es hacérselo saber. Claro. A las 2 partes, porque más de una oportunidad pasa que el vendedor no está al tanto de esa situación. Porque lo he explicado desde la parte de la subasta, que muchas veces uno le llegó en algún momento una intimación, se le corrió traslado de la demanda, y uno se quedó, se durmió en los laureles, pensó que no pasaba nada, y recuerden que cuando yo corro traslado de una demanda, lo que hago es, para que vos no te quites tu patrimonio, preventivamente pido una medida cautelar, que sería el embargo, para poder cubrir mi reclamo, ¿no es cierto? Lo que yo considero mi capital adeudado, lo que me estás debiendo. Entonces voy a trabar una medida cautelar. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a vender, para no tener esta situación que nos complicaría en el ámbito penal, porque ya pasaríamos de lo que tiene que ver con la conducta ética, porque nosotros no podemos, nadie puede alegar su propia torpeza y desconocer la ley. ¿Está bien? Entonces, nosotros teniendo esa información, le tenemos que hacer saber al vendedor y al comprador. Y en caso de que las partes decidan seguir adelante, eso lo tengo que volcar en el boleto de compraventa. No lo puedo dejar de palabra, no puedo decir, acordate que yo te lo dije, ¿te acordás que estábamos tomando un café y te lo comenté? No. Si pese a esa situación, yo puedo seguir adelante con la operación, porque es muy normal que se pueda seguir adelante. Porque más de una oportunidad el vendedor, ¿qué hace? Con lo que obtiene del boleto de compraventa, va y paga. Sí, o seña otra propiedad. O paga, en este caso, fundamentalmente, inicia el trámite, paga la deuda para que se le levante el embargo, la medida cautelar en el expediente. Porque encima no es que voy y le pago al acreedor y el trámite se terminó ahí. No, tengo que pagarle al acreedor, el abogado de la parte actora tiene que presentarse, pedir que se libre el oficio a La Plata para levantar ese embargo, para que después el escribano, en este caso, pueda seguir adelante con la escritura. Entonces, sí o sí yo lo tengo que informar. Lo informo, lo vuelco al boleto y lo vuelco detallando todo. El informe, el número de informe, el día que fue expedido, y en el informe, lo hemos visto, están los asientos, ¿no es cierto?, de la medida cautelar, de los registros anteriores, las compras-ventas que hubo, después tenemos la columna de las medidas cautelares, informar. ¿Por qué? Porque en ese informe queda registrado en la inscripción del que va a La Plata cuál es el juzgado y cuáles son los autos, para uno saber de qué se trata. Si nosotros hacemos esto, no hay ningún ardid, no hay mentira, no hay nada que nos pueda llegar a reclamar de nuestro mal proceder. Ahora, si nosotros hacemos esto, bueno, nos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad. Porque igualmente, si supongamos que no lo ponemos en conocimiento, el problema se va a generar cuando el comprador quiera escriturar. No va a poder escriturar. Y ahí va a aparecer el problema, porque el mismo escribano le va a decir, yo no se lo puedo escriturar porque tiene una medida cautelar dictada, hay que levantar primero esta medida cautelar, con lo cual vamos a andar corriendo para levantarla. Igual nos va a generar un dolor de cabeza, porque si nos encontramos con una persona
que necesita urgente, no el vendedor, porque normalmente por ahí, es cierto lo que dice Jorge, muchas veces el que está vendiendo no sabe que tiene una cautelar trabada, porque ustedes saben que las medidas cautelares en el proceso civil pueden dictarse al principio del proceso. Yo lo hago para asegurarme el cobro, entonces la trabo y después sigo adelante con el juicio. Y por ahí el juicio no lo alcancé a correrle traslado de la demanda, porque si tengo la medida cautelar trabada, y cuando quiero vender me encuentro con que ustedes piden a ver cómo está. Normalmente esto lo hace el escribano, claro. Los informes normalmente lo piden, pero si somos prolijos y nos estamos metiendo en una compraventa, le podemos decir a la gente, calculo que ustedes lo hacen, ¿no? Sí, yo tengo por costumbre y por